Job 19:25 en la versión Dios habla hoy. Dice así: yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. O celebramos victorias o lloramos derrota. Amén. Así es la serie que estamos hablando. El día de hoy vamos a hablar, el título de esta enseñanza se titula ¿Es Dios quien nos levanta de las derrotas? Es triste, como decíamos la semana pasada, pensar que la gente cree que solamente a través de la finanza o a nivel de la economía es que la persona le puede ir bien en la vida. Y yo soy de lo que creo que obviamente el dinero no nos lleva a la felicidad, pero yo creo que nos deja como media cuadra, ¿verdad? Nos deja un poquito cerca. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de las victorias o de la conquista, nos enseña grandes principios, que hay hombres y mujeres que vivieron de una manera de fe, perseverando con la mano de Dios. Pero también la Escritura nos enseña de gente que fracasó, de derrotas que gente sufrieron. Pero la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos en victoria, ¿verdad que sí? Vivamos en triunfo y que podamos levantarnos aun cuando pasamos por momentos adversos, difíciles en nuestra vida. Y sin duda, escúchame, la Biblia encierra verdades extraordinarias para bendición nuestra, para salir de esos momentos adversos, difíciles, amén, que podamos estar viviendo, a vivir una vida de victoria, de triunfo y de bendición. Así que en esta enseñanza es Dios quien nos levanta del fracaso, amén. Quiero hablarle de algún tema o caso específico del pueblo de Israel. Y hay varios puntos que no hemos conseguido allí en esa enseñanza que de verdad impacta, como dice por ahí, como anillo al dedo, a las cosas de lo que el Señor nos quiere enseñar. Veamos. Número 1. A veces fracasamos. A veces nos encontramos con el fracaso. Vaya conmigo, por favor, 1 Samuel capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. 1 Samuel capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así la siempre eficaz palabra del Señor. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel. Y trabándose el combate, o sea, se puso árido el asunto allí, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Préstame atención a esto, por favor. Israel venía un tiempo para creyéndole a Dios, viendo los milagros a través de profetas, a través de los sacerdotes, a través de aquellos jueces que Dios había determinado para que gobernaran y actuaran y ejercieran justicia en el pueblo de Israel. De hecho, vemos acá cómo después de todo este asunto, Israel tuvo una derrota. Israel pasó por momentos difíciles. Y escúchame esto, me llama profundamente la atención, que en esa batalla dice que más o menos como 4,000 hombres murieron en esa batalla. En una guerra, ahorita el boom en nuestra actualidad es la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia quiere reclamar un terreno que supuestamente era de ellos y tal, pero esa gente se independizó hace un poco de años y así vivían como países aparte, y ese es un despelote ahí, un desastre.
con todo lo que está sucediendo, o China que quiere invadir a Taiwán porque quiere hacer lo mismo, porque era un terreno de ellos, pero entonces se salieron, un despelote por todos lados. Algo así más o menos como el paquete, guardando las diferencias que nosotros tenemos con el Esequibo, ¿no? Guyana y todo ese asunto por allá, aquí en Venezuela, más o menos así. Yo así ha pasado por muchas regiones y así ha pasado en todo el mundo, donde mucha gente, siempre el más fuerte, quiere aprovecharse o someter al más débil, como países, como personas y como todo. Generalmente sucede así. Pero para que en una guerra se pierdan 4.000 hombres, es duro. Esta guerra, supuestamente, con lo que han dicho, no sé cuánta gente ya ha muerto. Creo que ha sido algo más o menos así. Y ya tiene ya más de 6 meses esa batalla, esa lucha. Sin embargo, perder en una batalla 4.000 hombres es un golpe duro. Amén. La Biblia nos dice que en aquel tiempo Israel salió a encontrarse en la batalla con los filisteos. Estos tenían un ejército numeroso y por lo general contaban con carros para la batalla, lo que hacía más fuerte y eficaz la guerra. Lamentablemente en aquella batalla Israel fue vencido y los filisteos mataron a mucha gente. Dice la Biblia que eran como 4.000. Esta batalla se da en Ebenezer y Afec, entre Ebenezer y Afec, al norte de Israel, tierra que Dios prometió a su pueblo. Además, él había dicho que estaría con ellos y que le daría la victoria a sus enemigos. Entonces parece algo contradictorio, parece algo que no nos ponemos de acuerdo y parece algo que el Señor se echa un pelón. ¿Sabes por qué? Porque generalmente nosotros cometemos el error diciendo que creemos que Dios puede darnos victorias, no importa lo que a nosotros hagamos, lo que nos dé la gana. Y eso ha sido uno de los problemas más complejos que hemos tenido nosotros como personas, por la sencilla razón de que no hemos entendido lo que Dios nos ha dicho que quiere hacer. Y una de las cosas que nos llama profundamente la atención es que a pesar de las batallas y de las luchas que hubo allí, Dios le había prometido, escúchame bien, Dios le había prometido que iba a vencer a sus enemigos. Entonces parece contradictorio, ya va. Aquí dice que en esa batalla, ahí en 1 Samuel 4, del 1 al 2, dice que en esa batalla perdieron como 4.000 personas, 4.000 hombres. Pero Dios había dicho que iban a tener victoria sobre sus enemigos. Vaya conmigo por favor en la Biblia, Deuteronomio capítulo 20, versículo 4. Deuteronomio 24. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así: porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará victoria sobre sus enemigos. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: hay una promesa de parte del Señor. Hay una promesa de parte del Señor. Entonces la pregunta del $1.000.000 es: ya va. Dios dio una promesa y dijo que no iba a dar victoria sobre sus enemigos, pero salen a pelear contra los filisteos y en la primera batalla les matan a 4.000 hombres. Una pregunta: ¿y la victoria? Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, por eso viniste esta noche, para que aprenda la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que pasó allí? Aquí nos muestra que Israel cayó ante sus enemigos, en contra de los filisteos. El pueblo del Señor sufrió grandes pérdidas y experimentó la vergüenza ante los enemigos. Pero ¿por qué aconteció esto? ¿Por qué allá en Deuteronomio el Señor le dio una palabra y le dijo: yo voy a estar contigo, yo voy a pelear por ti y te voy a dar victoria sobre los enemigos? Pero sale a pelear en contra de los enemigos y le matan 4.000. ¿Será que Dios no cumple sus promesas? ¿Será que Dios no cumple su palabra? ¿Aló? ¿Sabe? Dios no miente y nunca falla. Entonces, ¿qué había sucedido? ¿Por qué a veces
vivimos el fracaso? ¿Por qué a veces vivimos la derrota? A pesar de que Dios nos ha dado la promesa. A pesar de que Dios nos ha dicho que seremos bendecidos. A pesar de lo que Dios nos ha dicho que seremos victoriosos, que estaremos en victoria, que la gracia y el favor de Dios sea con nosotros. ¿Por qué sucede esto? ¿Sabe? Hay muchas cosas que pueden acontecer en nuestras vidas. Pero quiero llamarle la atención a algo. Escúcheme. La mayoría de nosotros nos vamos por el ahora. Pero préstame atención a esto. Cuando Dios da una promesa, lo da para el ahora y para el futuro. Dios no es el Dios del momento. Dios es el Dios del momento y Dios es el Dios del futuro. O sea, lo que Él planifica es para bendición nuestras ahora, pero sobre todo bendiciones para el futuro. ¿Por qué? Porque su intención, que aún en el presente las cosas no funcionen correctamente, Él está preparando un futuro de bendición para nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces, número uno, a veces nos encontramos con el fracaso. Así le pasó a Israel. 4,000 se mataron ahí en la primera batalla. Número dos, debemos hacernos las preguntas correctas. Vaya conmigo, 1 Samuel otra vez, capítulo 4. Pero ahora el versículo 3, la primera parte. Dice ahí 1 Samuel 4, 3a. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? En otras palabras, ¿por qué salimos a la batalla y perdimos la batalla? Y nos mataron a 4,000. ¿Qué fue lo que sucedió? Ante esta realidad, los ancianos de Israel se hicieron esa pregunta. La mayoría de las veces la pregunta que nos hacemos nosotros cuando pasamos por momentos adversos es: ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué ahora? Los filisteos hicieron una pregunta correcta. O sea, ¿qué fue lo que sucedió para que esto aconteciera? ¿Por qué los filisteos nos han derrotado? Cuando vivimos el fracaso o la derrota, o cuando las cosas no salen como queremos, podemos hacernos muchas preguntas y sacar diversas conclusiones. Pero es muy importante, escúcheme, hacernos las preguntas correctas, hacernos las preguntas válidas. Podemos encontrar muchos ejemplos que los ancianos, aunque su pregunta por lo sucedido, que contiene una expresión significativa. Recuerda que en el tiempo antiguo la gente creía que lo bueno venía de parte de Dios, pero lo malo también. Ahora nosotros entendemos que Dios no va a dañar a nadie. Simplemente lo malo que podamos vivir es consecuencia de nuestro pecado. Hay un día que sí, que Dios nos juzgará todito, y hay un día donde seamos justos, Dios nos bendecirá y prosperará y nos hará entrar a la tierra de bendición que fluye leche y miel y de bendiciones por todos lados. Pero a los que no se encuentran así, como dice por ahí la lista correcta, van a pasar más trabajo que píos en peluca. Pero escúcheme esto. Los ancianos hacen la pregunta, en otras palabras serían: ¿por qué el Señor permitió que fracasaran? Y no es la pregunta común o normal que siempre nos hacemos: ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Ellos concluyen que Dios ha permitido su derrota. Pero al tener en cuenta el carácter de Dios y su naturaleza a lo largo de la Biblia, vemos que Dios quiere llevar su pueblo de bendición y en victoria.
sobre sus enemigos. Y además, es lo mismo que le había prometido, es decir, victoria sobre enemigos. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, el Señor nos quiere dar victoria. Vamos, dígaselo a alguien. Vaya conmigo, por favor. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Según de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cómo nos lleva? Diga conmigo, siempre en triunfo. Dice, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nótese que la primera parte del texto dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El problema o el detalle aquí es que usted y yo queremos vivir siempre en triunfo, pero sin Cristo. Aló. Queremos vivir en triunfo, pero apartamos al Señor. Queremos vivir en triunfo, pero no nos congregamos. Queremos vivir en triunfo, pero no oramos. Queremos vivir en triunfo, pero no leemos la Biblia. Queremos vivir en triunfo, pero queremos hacer lo que mejor nos parece. Dice aquí que Él nos lleva en triunfo, pero en Cristo Jesús. O sea, cuando usted y yo decidimos obedecer, entonces nuestra vida será de triunfo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Ante los problemas podemos cometer errores, sí. Nadie es infalible, el único infalible fue nuestro Señor Jesucristo. O tener actitudes equivocadas, claro que sí. Por ejemplo, empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos e incluso llegar a acusar a Dios de nuestros malos resultados. Y entonces cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no prosperan, cuando fracasamos, cuando nos equivocamos, cuando vienen las consecuencias de nuestros actos, entonces decimos, Señor, ¿por qué permites esto? Levante sus manos al cielo y diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Los malos somos nosotros. Levante su mano y diga conmigo, Dios es amor. Dios es amor. ¿Sabe? Si Él es bueno, y si Él no es que tiene amor, Él es el amor. Él es perfecto. Él es puro. Dios, escúchame, Padre dio la vida de su Hijo por nosotros. Entonces Él desea que usted y yo como hijos del Padre podamos vivir siempre en victoria y en triunfo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? La actitud correcta es evaluar con la ayuda del Espíritu Santo nuestro corazón. El problema somos nosotros. Si el Señor es bueno, si el Señor es amor, si el Señor es perfecto, si el Señor es puro, Él nunca buscará la manera de perjudicar a nadie, de dañar a nadie. Él no puede dañar a una persona, aun cuando podemos encontrar, sobre todo en el Antiguo Testamento, pasar en la Biblia, y Dios levantó la guerra, y Dios le permitió que murieran tantos, y mató y no sé cuánto. Pero sabemos que todo eso es consecuencia del pecado. Y escúcheme, eso no ha cambiado del pasado, ¿me está escuchando? Eso no ha cambiado, eso sigue igual. De repente no tan radical de una manera u otra, pero sí posiblemente de otra manera. Ya no es como, por ejemplo, cuando los muchachos empezaron a burlar del profeta, el profeta oró y se salió un oso y se los comió. Listo, se murieron. Que a veces a uno le gustaría orar así de esa manera, ¿verdad que sí? Señor, que salga un oso y se los come. De ese tipo de personas que a veces uno dice, oye, pero esta gente es unos desgraciados.
Y voy a decir algo que tal vez a usted se le va a explotar la cotufa en la cabeza. Pero me han sucedido algunas cuestiones y a nivel humano uno anda como que... Uy, tú que le corto la cabeza y después se le enseño. Y algunas oraciones yo le he dicho, Señor, si tú sabes que ese desgraciado no se va a salvar, Señor, ¿por qué no te lo llevas de una vez? Porque se vaya para el infierno ahorita, o se vaya para el infierno entre 10 años, entre 20 años, yo prefiero que se vaya ahorita antes que siga haciendo daños, maldades. Gente que se la pasa matando gente o violando niños o lo que sea. Y, Señor, si esa gente, porque claro, la intención y la idea de Dios es que todos se salven. ¿Verdad que sí? Ahí estamos claros. Y tenemos que amar como Dios amó. Pero de verdad que hay unos seres humanos que no se lo ganan. Aun cuando sabemos que el amar a las personas no se trata de que se lo ganen o no, sino que el amor de Dios en nosotros nos inunda y por eso podemos amar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que, Dios mío, que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que haya gente tan mala, tan perversa, tan dañina? Y aun cuando sabemos que Dios es un Dios de misericordia, la palabra también de Dios dice que Dios es también fuego consumidor. ¿Aló? Pero hay gente que a mí se me ha pasado como por lo menos un par de casos que uno dice, Señor, si tú sabes que esta desgraciada va a seguir haciendo maldad y dañando gente y perjudicando y matando y Señor, si no se va a salvar, porque tú conoces el futuro, yo no, yo espero que se salve. Pero si tú sabes que no se va a salvar, yo las hago porque... ¿Sabes por qué? Porque en 5 o 10 años más que esa persona puede durar, a lo mejor puede matar a 5 o 10 personas más, o violar a 20 o 30 niños más, o qué sé yo. Y hay a veces oraciones que pueden ser radicales. Y me perdonan mis amigos teólogos. Pero a veces uno ora y dice, Señor, toma carta en el asunto, porque esto se está saliendo de control. Ahorita lo normal es que los políticos, a través de las presiones de minorías, influencien las leyes terrenales para permitir el pecado. Ahorita se está viendo eso como algo normal, como algo común, como algo cotidiano. Por ejemplo, hay muchos debates políticos ahorita por esa presión de la minoría, pero que tienen muchos recursos económicos, presionando, por ejemplo, para que en algunos países se legalice la pedofilia. Donde un tipo de 50 o 60 años, si le da la gana, va y enamora a una niña de 8, de 10, de 12 y se le tiene que permitir casarse con esa niña. Y ya se está viendo como algo normal, como algo común, como bueno, sí, está bien. Tenemos que revisar con la ayuda del Espíritu Santo nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros motivos de hacer las cosas? ¿Cuáles son nuestros pensamientos al hacer las cosas? ¿Cuál es nuestro proyecto, nuestro plan de vida? Hay mucha gente, por ejemplo, que aparentemente tiene buenos planes, ¿verdad que sí? Buenos proyectos. Pero ¿cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el trasfondo de nuestra vida, nuestros corazones? Para muestra un botón lo que sucede a nivel de la política. Ofrecen mucho, dan poco, casi como Satanás, y quitan de todo, expropian de todo, roban de todo y es un desastre. Ha sido un boom que el propio gobierno de este país reconoció que gente de su propio gobierno ha estafado a este país. Claro, o sea, la misma gente echándose peste unos con otros. Como decía el jueves pasado, antepasado, que Satanás envió un demonio eléctrico y cortó la electricidad. Y no me dejó terminar de predicar.
Lo que está sucediendo, por ejemplo, en este país, no me causa risa, pero me causa asombro. Y no por, ay, no, sino Dios mío, o sea, pero ¿qué están haciendo? O sea, los que mandaron a robar son del gobierno. Los que robaron son del gobierno. Los que le echaron peste para que metieran preso a estos son del gobierno. Los llevan a juicio y los jueces son del gobierno. Y los testigos son del gobierno. Y la policía que gobierna, que fue la que la metió, son del propio gobierno también. Y lo van a meter a la cárcel del propio gobierno. Entonces pregunto, ¿cómo es ese negocio? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿A cuánto les gustaría que Dios interviniera realmente como Él quiere en este país? Y que Dios hiciera justicia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos orando para eso. Y como yo digo a la gente, aun cuando yo veo muchas de esas bromas parece más un show que otra cosa, yo sí sé que Dios está haciendo algo. Algo está sucediendo. Escúchame esto. Tenemos que ver cuál es la intención del corazón cuando hacemos las cosas. Porque podemos fácilmente emprender cosas. Podemos emprender un negocio. Podemos comenzar un nuevo camino, un nuevo rumbo. Podemos tomar decisiones inclusive sin la dirección de Dios. En otras palabras, yo puedo hacer lo que a mí mejor me parece, apartándome del Señor en su camino. Y a lo mejor, tal vez financieramente me puede ir bien. Y yo pienso que como yo tengo bastante plata, entonces yo estoy bien con Dios. Pero la verdad es que no es así. Porque si no, la mayoría de los grandes narcotraficantes están bien con Dios. Porque esa gente tiene plata, ¿verdad que sí? Los corruptos, los ladrones, esa poca gente que se robaron que 30.000 millones de dólares, lo que se ha sabido hasta ahora, y eso es lo que no se ha salido a la luz, imagínense, lo que todavía no salió a la luz. ¿Cuánto se han robado realmente? El asunto está que el dinero no es una referencia de que estamos bien con Dios. Podemos tomar decisiones sin el Señor y por lo tanto los resultados nunca serán buenos. Los resultados siempre traerán problemas. Si no contamos con el respaldo y la bendición del Señor como Él quiere, entonces las cosas no van a ir mal. Por eso está ese texto. Cuando Dios llama a este hombre y le dice, oye, mira, Abraham, vete, yo tengo una tierra contigo, pero él dijo, Señor, yo voy contigo, pero si tú vas conmigo, yo voy si realmente estoy a tu lado, si puedo hacer tu voluntad, si puedo cumplir el propósito divino. Escúchame esto, iglesia. Uno de los problemas grandes que tenemos nosotros es que al equivocarnos o al fracasar, siempre hacemos las preguntas equivocadas. Le echamos las culpas a toditos. Nunca reconocemos nuestras fallas, nuestras debilidades. Nunca reconocemos que cometimos un error. Dios quiere que usted y yo vivamos en victoria. Amén. Dios quiere que usted y yo vivamos en bendición. Dios es bueno y Él quiere bendecirnos constantemente. Él quiere bendecirnos siempre. Amén. Todo el tiempo. Pero necesitamos entender, escúchame, necesitamos entender que tenemos que obedecerle a Él. ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, tienes que obedecer a Dios. Dile. No nos hagamos más preguntas. Hoy el Señor te está respondiendo. Tenemos que obedecer. De hecho, no voy a decir que es el 100%, pero yo creo que el 99.99999% de las cosas o de las veces que fracasamos es porque desobedecemos al Señor. No, yo quiero que Dios me bendiga, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera, como a mí me parece que es mejor, como yo creo que puede ser, y las cosas no funcionan así de esa manera. ¿Está aquí conmigo? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Amén. El problema somos nosotros, no Dios. Porque Dios es bueno. ¿Usted lo cree, iglesia?
Póngase de pie por un momento, por favor. Escuche esto. Cuando decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, vemos las mayores respuestas y bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando le decimos al Señor, Señor, mira, a pesar de las batallas, a pesar de las luchas, a pesar de los momentos difíciles, yo decido creerte. Yo decido obedecer. Porque escuchen, así como le decían estos días atrás algunas personas por allí, me decían una situación ahí a nivel de economía y la broma, y yo ya aprendí la lección, porque eso me pasó a mí y ya aprendí la lección. Le digo, ¿sabe? Si tú estás bien, a nivel de Dios, a nivel financiero con Dios, entonces tú estás listo para recibir las bendiciones de Dios. Se lo repito otra vez. Si usted está bien, o sea, es fiel a Dios, a través de sus diezmos, ofrece su primicia, legalmente es imposible que financieramente usted le vaya mal. ¿Por qué? Porque si usted honra a Dios con sus finanzas, la promesa de Dios es que Él bendecirá nuestras finanzas. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, si tú eres fiel a Dios con tu finanza, serás bendecido en la finanza. Porque es un principio divino. Si yo consagro mi matrimonio, si yo consagro mi familia a Dios, si yo honro a Dios con mi hogar, con mi matrimonio, con mi familia, entonces mi matrimonio, mi hogar y mi familia será bendecido. Amén. Eso es así. El problema es que nosotros queremos ser bendecidos por Dios, pero haciendo las cosas a nuestra manera. Es el pequeño detalle. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Hoy es una buena oportunidad para pedirle perdón a Dios. Hoy es una buena oportunidad para decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo no quiero fracasar como fracasó el pueblo de Israel. Que tú le habías dado la promesa y te daré victoria sobre tus enemigos. Y voy a estar contigo y te voy a ayudar. Y sale a la guerra y le matan 4,000 hombres. En la primera batalla. Es tiempo de reconocer que hemos fallado, que no hemos hecho las cosas a la manera de Dios. Es tiempo de entender de que Dios es bueno y quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento, cierra tus ojos. Yo quiero que repitas conmigo esta oración, diga conmigo, Padre eterno, Padre eterno, en esta noche En esta noche yo reconozco yo reconozco que los fracasos que he tenido que los fracasos que he tenido es por mis malas decisiones. es por mis malas decisiones. Diga conmigo, Señor, Señor, ayúdame ayúdame a vivir a vivir en obediencia a ti, en obediencia para que tu bendición para que tu bendición repose sobre mi vida. repose sobre mi vida. Te lo pido, Padre amado, Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. en En nombre de Jesús. Perdona mis fallas, Perdona mis fallas, perdona mis pecados, perdona mis pecados, perdona mis debilidades. perdona mis debilidades. Diga conmigo, Señor, ayúdame Señor, ayúdame a serte fiel. a Hacerte serte fiel. En el nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Deje sus manos levantadas y sus ojos cerrados. Permítame orar por usted. Padre, bendice a tu pueblo. Señor, hoy hemos reconocido que los fracasos que hemos tenido no han sido que vienen de ti, ha sido consecuencia de nuestras malas decisiones. Tu palabra dice, Señor, que viviremos siempre en victoria, pero añade en Cristo Jesús. Eso significa, Señor, que cuando usted y yo, escúchame, amado, obedecemos al Señor, no hay manera que fracasemos, no hay manera que nos vaya mal, no hay manera que no prosperemos, no hay manera que no podamos ver la gloria y el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque si no, entonces Dios es mentiroso, si no, entonces Dios es un falso, y si no es Dios, nunca puede cumplir su promesa. Pero sabe, Dios habla verdad, Dios es fiel, y Dios siempre cumplirá su promesa. El problema somos nosotros, que no hemos hecho las cosas a la manera de Dios. Levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores en este momento. Dile, Señor, nada es imposible para ti. Nada hay imposible.